Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. En esta emisión del 29 de marzo del 2021 hablaremos sobre el incremento a la pensión de los adultos mayores del gobierno federal. Otra buena noticia es la que tiene que ver con las cifras de desempleo registradas en el mes de febrero, que se han revertido y sobre todo la próxima publicación del Diario Oficial de la Federación para prohibir boletinar a los empleados por juicios previos. Quédense con nosotros para más detalles. Mi nombre es Eugenio Osuna. Y yo soy Jessica Rosales. Bienvenidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el pasado 21 de marzo en Oaxaca la ceremonia por el 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. En ella anunció que la pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años y se incrementará gradualmente hasta llegar a 6,000 pesos mensuales en 2024. Agregó que este plan comenzará desde el próximo julio, con un incremento del 15%. En enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será del 20% anual, más inflación. Es así que pasará de 2,700 pesos a 6,000 pesos bimestrales en 2024. Esto representa subir el presupuesto anual para dicha pensión de 135,000 millones de pesos a 240,000 en 2022, a 300,000 millones en 2023 y a 370,000 millones en 2024, en beneficio de 10,300,000 adultos mayores. Recalcó que los recursos saldrán de lo obtenido de la austeridad republicana, sin aumentar la deuda pública ni los impuestos y sin gasolinazos. Así, el último año de su gobierno, la pensión llegará a 6,000 pesos bimestrales y la edad para recibirla bajaría de los 68 a los 65 años. Esta decisión de aumentar las pensiones de los adultos mayores tiene que ver con las demandas y exigencias de los trabajadores para que el salario mínimo sea el que indique el incremento sobre las pensiones. Esto haciendo alusión a que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la UMA siga siendo referencia para el pago de pensiones, no los salarios mínimos. En esta nueva etapa, el salario mínimo ha crecido un 44% en términos reales. En contraste, la UMA se ha reducido en 58% en relación con el salario mínimo, es decir, una UMA es equivalente a 89,62 pesos, comparada con 141,70 pesos del salario mínimo. Si se toma en cuenta el salario mínimo en la frontera, que es de 213 pesos con 39 centavos, la diferencia es aún mayor, se eleva a 138%. La decisión de la Corte en cuanto a referencia el pago de las pensiones con base en la UMA y no con el salario mínimo es un fuerte impacto en el monto en que reciben mensualmente los jubilados, tomando en cuenta que el valor de la UMA es de 89 pesos con 62 centavos, mientras que el salario mínimo es de 141 pesos, debido a que desde el 2018 se ha incrementado en más de 50%. Algunos especialistas señalan que si el presidente quiere atacar de fondo el problema de las pensiones en México, debe realizar una reforma constitucional que permita que solo las prestaciones sociales y las becas se paguen en salarios mínimos, dado que si se permite referenciar las pensiones al minisalario, dejando fuera otros rubros como las multas. Otra arista importante a tomar en cuenta es que el incremento de la población adulta mayor es un desafío demográfico para el país, lo será para las pensiones. En otro orden de ideas, un tema constante en nuestro Noticesle es el que tiene que ver con el desempleo devenido por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en esta emisión, esta noticia toma un giro favorable. Poco más de 10 millones de personas que perdieron su empleo formal o informal como consecuencia del cierre de la economía para enfrentar la pandemia de COVID-19 lograron ocuparse nuevamente en febrero en este año, según cifras oficiales del INEGI. Sin embargo, hay todavía 2,700,000 personas ocupadas menos que en febrero del año pasado. Entre marzo y abril de 2020, la población ocupada se redujo en 12,5 millones de personas, según el organismo,
Así, el universo de ocupadas en febrero de este año muestra que se han recuperado poco más de 3/4 partes, es decir, el 77.6% de los empleos formales e informales perdidos en el primer mes del confinamiento, de acuerdo con las cifras del organismo. En total, la fuerza de trabajo en febrero de 2021 era de 53 millones de personas, un 0.8% menos que en el mismo mes del año pasado. Es el resultado de una reducción de 2 millones en los trabajadores subordinados y remunerados, de 1.6 millones entre quienes trabajan más de 48 horas semanales y de 1.1 millones de entre quienes lo hacían en pequeños y medianos establecimientos. Con estas cifras es probable que la tasa de desempleo continúe reduciéndose en los siguientes meses. Sin embargo, estas cifras aún permanecerán por debajo de los registrados ante la pandemia. En México, uno de los momentos más temidos al terminar una relación laboral conflictiva es ser boletinado. Aunque es una práctica discriminatoria, la realidad es que está vigente y es muy socorrida por las empresas. Un buró laboral es una base de datos o lista negra donde se enlista información acerca de las personas que han entablado un juicio contra sus expatrones. Los datos son extraídos de los boletines laborales emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, y contemplan la información de cualquier demandante, independientemente de si ganó o no el juicio laboral. El artículo 133, inciso 9 de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe a los patrones o sus representantes emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. En primera instancia, boletinar a un ex empleado, sin importar la razón que motive la acción, atenta contra una de las garantías individuales de los mexicanos y ya no será permitido. De acuerdo con el dictamen aprobado sobre la igualdad salarial el pasado 10 de marzo, también se impide que se busquen antecedentes del historial salarial de los trabajadores. Una vez que esta reglamentación pasó por el Senado, solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación. Hay que estar atentos. Y estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma, mantenerse atentos al curso que da cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a nuestra siguiente videocharla en vivo el día martes 6 de abril del 2021, a las 7 de la noche, en el que se expondrá el tema Cálculo de pensión, factores a considerar. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. Nosotros los esperamos para una nueva emisión del NotiCESLE el próximo lunes 5 de abril del 2021. Mi nombre es Eugenio Osuna. Y yo soy Jessica Rosales. Hasta pronto.